pasada, miramos un poco del corazón de Pablo, un hombre apasionado, ¿verdad? Un hombre apasionado con la misión. Y quisiera ir todavía un poquito más profundo en el corazón de este hombre. Y el título que le hemos puesto a este sermón es Cuando lo eterno no nos permite descansar. Y yo espero que sea aclarado, ¿verdad? Pero espero también que al final digan amén. A veces lo eterno no nos permite descansar. Dice así el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, y después vamos a orar. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Señor, y aquí tu palabra, ella es bendita, es inerrante. Lo que hemos leído está escrito. Queremos cuidadosamente tomar lo que tú has colocado allí para el beneficio de nuestras vidas de manera individual y como iglesia. Así que úsala, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Hermanos, yo sé que no todos somos iguales, pero tener algo pendiente es algo que lo carga a uno bastante. Algo que no hemos resuelto. Y esto puede ser especialmente incómodo muchas veces. Es de esas cosas que a veces algunos no lo dejan dormir bien, que mantiene la mente inquieta, repasando una y otra vez lo mismo. Y en lo personal, muchas veces me quedo patinando, decimos, ¿verdad? Con algo por horas y después como a las 2 de la mañana es que viene la respuesta y lo que yo hago es levantarme y lo anoto y puedo dormir tranquilo, descansar. Y esa incomodidad no siempre es mala, no. A veces cumple una función muy necesaria. No nos permite soltar algo que realmente es importante. Es pecaminoso cuando tiene que ver con los afanes de esta vida. Si no nos incomodara, probablemente lo dejaríamos pasar. Y lo que es realmente prioritario terminaría en algún lugar siendo sustituido, desplazado por las cosas urgentes o las cosas que buscan siempre competir por nuestro tiempo y energía. A lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres que vivieron ese tipo de presión, ese tipo de peso. Uno de ellos fue William Wilberforce, por ejemplo, que decía que Dios había puesto delante de él dos grandes objetivos. La abolición del comercio de los esclavos y la reforma moral de su nación. Décadas, oigan, duró con ese pensamiento que muchos decían que lo abandonara, décadas de oposición, derrotas políticas, desgaste físico, y aún así no podía soltar esa carga. Llegó a decir incluso, mientras exista miseria, yo no puedo descansar. Sabemos que mucho después comenzó a verse el fruto precisamente de su persistencia. Una mujer conocida por, espero que por muchos de ustedes, fue Corrie ten Boom. Vivió algo parecido, pudo haber escogido una vida tranquila, pero cargó con la convicción de proteger vidas perseguidas, costara lo que costara. Y esa carga le llevó al sufrimiento, a la pérdida, al dolor. Y sin embargo fue precisamente esa carga lo que comprobó realmente su fidelidad a Cristo. Y ella entendía que cuando Dios da una tarea, también da la gracia para llevar el peso que esa tarea implica. Y la Biblia nos manda, es verdad, a no vivir afanosos, ¿verdad? Que no seamos presas del afán.
enseñanza del Señor Jesucristo, enseñanza del apóstol Pablo, pero también nos muestra que no todas las cargas son pecaminosas. Hay afanes que nacen del temor, ¿verdad? Del deseo de controlar el futuro que no está en nuestras manos. Pero hay cargas que surgen del amor, de la compasión y de una mente que está colocada más allá de este mundo en la eternidad. Y si somos honestos, yo no creo que vivamos en un tiempo marcado por personas que piensan demasiado en cosas importantes. No, más bien vivimos rodeados de distracciones que no nos ayudan a pensar, que no nos permiten detenernos. Tendemos a evitar todo aquello que nos incomoda y no siempre porque no nos importe. Muchas veces es por cansancio, porque tenemos que quitar algo de la agenda por ruido constante o por una vida acelerada que deja poco espacio para una reflexión profunda. Sin embargo, no son los hombres y mujeres que viven sin ese tipo de tensión los que terminan dejando una huella duradera, no. Son aquellos que aún siendo responsables, diligentes y productivos, no anestesian esos pensamientos, los dilemas que le inquietan cuando están en juego asuntos eternos. Y eso es precisamente lo que nosotros miramos en un hombre como el apóstol Pablo. Normalmente vemos pensamientos así profundos en personas muy reflexivas que se pasan el día en su casa, ¿verdad? Pensando. A veces le dicen, haz algo para que no pienses tanto. Pablo no fue un hombre desordenado, no fue dominado por una ansiedad carnal, fue disciplinado, trabajador, incansable, un teólogo riguroso, un misionero activo como el más. Su vida fue intensa y fue exigente. Sin embargo, sus muchas ocupaciones no anularon esa capacidad de sentir, de pensar, de llevar cargas. Había en él un corazón con pesos que no resolvía con actividad, ni acallaba tampoco con otras distracciones. Cargas que debían resolverse, pero él no sabía cómo. No necesariamente podía haber un final feliz. Y una de esas cargas, quizás la más profunda, es la que nosotros encontramos en nuestro pasaje. Una carga que no nos muestra solamente cómo él piensa, sino cómo Pablo ama, qué cosas valora, un hombre cuya vida estuvo completamente entregada al servicio de Cristo y a la gloria de Dios. Y lo primero que vemos, tres particulares vamos a ver en estos 3 versículos, es que en Pablo hay un corazón que se expone, que está dispuesto a exponerse delante de Dios y delante de los hombres. Comienza así esta porción. Verso 1, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Él no ha dicho nada todavía, ¿verdad? Él no se está preparando. Así que antes de decirnos lo que carga su corazón, nos deja ver cómo ha llegado esa cosa a cargar su corazón. Y quiero que nos detengamos en esas palabras de manera cuidadosa. Nosotros vemos allí que el corazón de Pablo es un corazón que ha sido puesto delante de Dios. Cuando Pablo dice en Cristo y en el Espíritu Santo, él no está usando simplemente una fórmula para reforzar su credibilidad. De hecho, si Pablo dice que algo es así, debemos asumir que es así porque era un hombre íntegro. Pero hay algo que él nos quiere, además de traer como testigos a Cristo y el Espíritu Santo. Él está revelando un proceso interior. No es una carga que se desprende de un impulso momentáneo. No es algo reciente. No es el fruto de una reacción emocional ante algo que él miró en algún momento específico.
Es una carga que ha sido llevada repetidamente a la presencia de Dios, ha sido orada, ha sido examinada, ha sido evaluada a la luz del Evangelio. Apelar a Cristo y al Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo implícitamente es esto. Esto es algo que he hablado con Dios, algo que ha pasado por el tribunal de mi conciencia, algo que he tenido que discernir si es correcto o no delante del Señor. Porque cuando algo nos ocupa y carga como a Pablo esto, él tiene que resolver ese dilema. ¿Esto es de Dios o esto es algo con lo que yo me cogí, como decimos? Juan Calvino observa esto, que Pablo no describe aquí un sentimiento irreflexivo, sino un dolor probado delante de Dios, un afecto gobernado por la fe y no la carne. Por su parte, el teólogo John Murray aclara que la conciencia de Pablo no es autónoma, no, sino una conciencia iluminada y controlada por el Espíritu Santo. Así que la madurez espiritual de alguien como Pablo no consiste en reprimir lo que sentimos, más bien en examinarlo delante de Dios. Y eso es lo que hace Pablo. Cristo es testigo, el Espíritu Santo es testigo de esa carga que yo tengo. ¿Por qué son testigos? Porque lo he llevado delante de la presencia de Dios por largo tiempo. Y vemos también que no solamente es algo que él ha llevado delante de Dios, sino que el corazón de Pablo es gobernado por una conciencia espiritual. Pablo menciona explícitamente su conciencia. Pablo es quien más habla de la conciencia, de lo que es tener una buena conciencia delante de Dios y los hombres. La conciencia de Pablo no es cualquier conciencia. Pablo no se deja llevar del subjetivismo. Él conoce que su corazón se puede inclinar hacia pasiones carnales. Su conciencia no es cambiante, ni moldeada por la cultura o por su estado de ánimo. Es una conciencia regenerada, correctamente informada y gobernada por el Espíritu Santo. Y lo que Pablo nos está comunicando allí es que esa carga ha sido discernida por él espiritualmente. No solamente ha sido llevada a Dios, no. Y su conciencia no le acusa, así como el Espíritu no le reprende. Cristo no le confronta. Y eso significa que esa carga, aunque es pesada, no solamente no es pecaminosa, sino que Dios la ha puesto allí en su corazón. No todo peso emocional es una señal de falta de fe. Hay cargas, de nuevo, que no nacen del temor, no, sino del amor, de la compasión, de una mente que toma la eternidad en serio. Hay algo más de estas palabras iniciales. Pablo ha llevado su carga delante de Dios. Pablo se ha examinado a sí mismo, su conciencia no le acusa, pero él no tiene reparos de comunicar esa carga a los hombres. Y eso es más difícil, hermanos, porque él se expone delante de la iglesia, él se expone delante de estos hermanos. Él se expone delante de todos aquellos que lean su carta. Y eso implica que se hace vulnerable. Implica que toma riesgos. Implica la posibilidad de ser mal interpretado. Él está diciendo palabras mayores ahí, como vamos a ver en un momento. Pablo pudo haber guardado esa carga en privado. ¿Qué van a pensar de mí si yo digo ese tipo de pensamientos? ¿Qué van a pensar los hermanos? Él pudo haber seguido enseñando doctrina sin mostrar lo que le costaba emocionalmente, pero no lo hace. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio no produce creyentes blindados emocionalmente. Sí, creyentes íntegros, pero creyentes que llevan cargas y batallas. Y la iglesia necesita ver que un hombre profundamente teológico como el apóstol Pablo puede tener a la vez un corazón profundamente afectado. Y Pablo no está dominado por su carga, pero tampoco la niega ni la minimiza. Su corazón está abierto
puede ser examinado y está sostenido por Dios. Así que eso es lo primero. Nosotros vemos a un apóstol Pablo con una gran carga que ha puesto al escrutinio de Dios, de su propia conciencia y de los hombres. Lo que nos lleva a lo segundo. La carga que nace cuando la eternidad se toma en serio. Eso es lo segundo. El verso 2, él comienza diciendo: Pablo, ¿cuál es esa carga que tú tienes? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Yo no me extraño que algún escriba o algún copista por ahí hubiera querido quitar eso, ¿verdad?, para defender a Pablo. Pablo, tú no debiste decir eso, que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón. ¿Cómo un hombre de Dios puede vivir con un continuo dolor en su corazón? Oye, que desearías tú mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a tus hermanos. Eso significa que tus hermanos valen para ti más que Cristo. Hermanos, Pablo está hablando palabras que debemos mirar detenidamente. Lo primero es que miren la carga emocional. Él habla no simplemente de una melancolía, él habla de una gran tristeza, de un dolor continuo. Así que es grande en cuanto a intensidad, pero también en cuanto a extensión. No es un episodio emocional aislado, es una carga persistente, una herida abierta que no cierra con el paso del tiempo. Una carga que nace cuando miramos correctamente a los hombres. ¿Cómo así? Sí, miren, él dice, él tiene una carga por sus hermanos. Y él mete allí un inciso: mis parientes según la carne. Significa que la consideración, lo que lo carga, es algo que él ve en ellos y debe dar la nota de que ellos son parientes, pero según la carne. Y esa frase nos comunica más claramente lo intenso de su dolor. Pablo ya no mira a las personas según la carne. Él mismo, cuando le escribe a los Corintios, en 2 Corintios 5:16, dice esto, miren: de manera que nosotros de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Así que es el mismo Pablo que está hablando. Porque cuando la eternidad, como en el caso de Pablo, se toma en serio, la mirada cambia. Uno puede ver a las personas con una mirada basada en su cultura, su estatus social, su historia, su carácter, su posición. Pero cuando la eternidad gobierna nuestra mirada, esas categorías se diluyen y pasan a un segundo plano. Porque ahora en tus ojos, si es tu caso, hay una dimensión mayor que se impone. Es la relación de cada persona que yo miro con Dios. Y eso es lo que le sucede a Pablo. Ellos son mis hermanos en la carne, pero hay algo que me carga respecto a ellos. Ya no los puede ver simplemente como sus compatriotas, ni solo como opositores al evangelio, como la mayoría lo son, ni solo como parte de un conflicto teológico, no. Lo ve o los ve a la luz de la eternidad. Y lo que ve le duele. Le duele y no lo deja tranquilo. Y esto no es algo que solamente lo vemos en Pablo, porque ese es el punto. Recordemos una situación similar en la que estuvo Moisés también. Está allí Moisés delante de Dios. En Éxodo capítulo 32 está el pueblo que se cansa de esperar. ¿Y qué hicieron ellos? Un becerro de oro. ¿Y qué hace Dios? Dios anuncia juicio para ese pueblo. Y Moisés sube nuevamente al monte
consciente de la gravedad del pecado de ellos, y allí ocurre una de las intervenciones más impresionantes de toda la palabra. Éxodo 32, verso 31. Dice que se volvió Moisés al Señor y le dijo: ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado porque se han hecho un Dios de oro. Pero ahora le dice: si perdonas su pecado. Y más adelante dice: si no, ¿qué dice él? Oigan, bórrame, quítame, tráeme de tu libro que has escrito. Las palabras de Pablo son un eco de las palabras de Moisés. Moisés está diciendo: quítame a mí y ponlos a ellos. Moisés sabe que no puede realmente ocupar el lugar del pueblo. Dios no acepta ese ofrecimiento de manera literal cuando vemos la respuesta de Dios. Lo que Dios sí recibe es lo que el corazón de Moisés realmente está expresando, su carga. Moisés no está hablando teológicamente, está hablando desde una carga nacida en la eternidad. Está hablando de aquello que ocupa todo su corazón en ese momento. Y es el mismo tipo de lenguaje que utiliza Pablo. No porque sea doctrinalmente posible, sino porque el amor llega hasta el límite de lo que podemos decir con palabras. Jesús vivió un momento similar. Está allí frente a Jerusalén. Pudiera haber visto muchas cosas: hipocresía religiosa, la corrupción del liderazgo, la oposición que él iba a enfrentar en los próximos días, pero él ve algo diferente y su corazón también se cargó de la misma manera. En Lucas 19:41 dice que cuando él se acercó y vio la ciudad, lloró sobre ella. Y recordemos lo que dice el texto, que los vio como ovejas que no tienen pastor. Y en situaciones como esa, a veces nos volvemos muy teólogos. Y él dice: ¿cuántas veces quise como una gallina? Tú ves que hay cosas que Dios no puede hacer. Él quiso salvarlo, pero no pudo. Eso no es lo que le está diciendo. Él está expresando una carga que muchas veces toma dimensiones que va mucho más allá de las palabras que expresamos. Jesús no ve estructuras, sistemas, estrategias, ve personas que están a punto de enfrentar el juicio y llora. Y eso es lo que hace la mirada eterna. No endurece el corazón, sino que lo sensibiliza. Sucedió con Moisés, sucedió con Pablo, sucede con Jesús. Y es un tipo de carga que expresa amor, no una contradicción doctrinal. Cuando Pablo dice: desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, él no está contradiciendo lo que acaba de decir en el capítulo anterior, en Romanos capítulo 8. Él dijo allí que nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Absolutamente nada. No. Él no está ni siquiera sugiriendo que la salvación se pueda transferir. Está expresando la intensidad de un amor que está moldeado por la eternidad. El mismo mensaje, el mismo lenguaje de Moisés, el mismo corazón y lenguaje del Señor Jesucristo. Así que Pablo sabe que él no puede ser separado de Cristo. Pero también sabe que el amor verdadero, cuando mira a las personas con ojos eternos, no se expresa en términos tibios, no intensos, contundentes, llevando allí la carga. Y es importante ver lo que esa carga no hace en Pablo. No lo paraliza. De nuevo, no estamos hablando de un hombre que está allí sumido en su dolor. No lo vuelve pasivo, no lo encierra en sí mismo. Pablo sigue predicando, sigue viajando, sigue escribiendo, sigue formando iglesias. Pero está eso allí. Y de vez en cuando se detiene.
Todo lo que hace Pablo está gobernado por una mirada eterna. Por eso hace y reflexiona. Porque las cargas espirituales no nos permiten vivir distraídos. No nos dejan reducir a las personas a categorías superficiales. Ni siquiera las ofensas contra nosotros. Nos obligan a verlas como Dios las ve. Y solo hay dos categorías. Aquellos que están en Él y aquellos que necesitan de Él. Lo que nos lleva a lo tercero. Pablo nos muestra su corazón, ya vemos cuál es la carga que hay. Espero que hayamos quitado todo tipo de inquietud en cuanto a la manera como él habla, más bien intensifica o nos deja ver la carga emocional conectada a su mirada celestial. Lo tercero es una pregunta. Nuestro tercer punto, ¿por qué Dios nos da afectos específicos, concretos? ¿Por qué Dios a veces conecta las emociones de esa manera con cargas particulares que tienen que ver con el reino de Dios? Cuando miramos a Pablo, cuando miramos a Jesús y miramos a Moisés, es inevitable que nos preguntemos, ¿por qué Dios permite y aún produce afectos tan concretos, tan específicos y en ocasiones tan dolorosos en el corazón de sus hijos? ¿Por qué no nos concede simplemente una vida cristiana interior tranquila y nos permite poner esas cosas en una lista de oración, pero sin ese tipo de peso? La Escritura nos muestra que Dios no solamente nos da una verdad para creer, sino afectos santos para amar. Amar conforme a eso que creemos. Y aquí yo tengo algunas, no pretendo ser exhaustivo ni comprensivo, pero algunas razones por las cuales Dios a veces nos pone una carga muy grande, una carga según Él, conforme a la visión celestial. En primer lugar, porque Dios forma nuestro corazón conforme a su corazón. Dios no se conforma simplemente en que pensemos correctamente. Él quiere que amemos correctamente. Él quiere que aquellas cosas que Él ha puesto en nuestras mentes y corazones realmente invadan todas nuestras facultades. Y por eso, además de iluminar la mente con la verdad, Dios trabaja el corazón por medio de afectos concretos. De hecho, cuando miramos a Dios mismo hablar de la infidelidad de su pueblo del antiguo pacto, y lo hemos visto en ocasiones, parece que está rogándole a ese pueblo. Parece como alguien que ha fracasado, diciendo cómo es posible que me hayan desechado. En momentos como ese, Dios está mostrando un corazón que espera que ustedes y yo también tengamos. Pablo no solamente entiende doctrinas profundas. Recordemos que Romanos es el libro doctrinalmente más profundo posiblemente en todas las Escrituras. Y él siente el peso a la vez de las personas a la luz de esas verdades. Y los afectos santos no son un obstáculo para la madurez espiritual, son uno de los medios que Dios usa para conformarnos al carácter de Cristo. Pero una segunda razón, ¿por qué Dios nos pone esa carga? Porque los afectos revelan lo que realmente gobierna el corazón. Aquellas cosas que te ocupan y te preocupan y aquellas cosas que te hacen tener emociones intensas son las cosas que son importantes para ti, son las cosas que gobiernan tu vida. Las cargas espirituales actúan como un reflejo del corazón. Revelan qué te importa de verdad. Revelan qué cosas no puedes ignorar. Revelan qué realidad te inquieta. Y cuando piensas en la eternidad, eso brota. Pablo no está cargado por su comodidad. Pablo no está cargado por su reputación.
Pablo no está cargado por su estabilidad personal, está cargado por personas, por almas, por la gloria de Dios manifiesta o manifestada en la salvación. Los afectos concretos dejan al descubierto si nuestras prioridades están alineadas con las de Dios o si la eternidad ocupa un lugar secundario en las cosas que miramos, en nuestra mirada. Pero en tercer lugar, ¿por qué Dios produce esto en nuestros corazones? Porque Dios utiliza las cargas para dirigir nuestras vidas. ¿Se han dado cuenta que hay una tendencia que cuando alguien pasa por una situación catastrófica y finalmente sale de ese proceso, ya sea en su propia vida o en la vida de un hijo, qué es lo que sigue el siguiente paso? Una fundación, ¿verdad? Para eso que casi le quitó la vida del hijo, o aquella causa que le ocupó de una manera intensa en un periodo y le dio ojos para ver algo que no simplemente miró en un momento, sino que está dispuesto a que su vida a partir de ese momento se ocupe en eso que viene a tomar una prioridad en su vida. Eso lo hace Dios. Dios sabe que somos seres sensoriales. Por eso la semana que viene vamos a celebrar la Cena del Señor. Porque necesitamos gustar. Y Él lo sabe. No deberíamos, pero así somos. Dios no da cargas para paralizar a sus hijos, para que se sientan abrumados, sino para que esa carga los oriente en la dirección adecuada. Las cargas espirituales bien discernidas nos llevan a orar con mayor profundidad, nos impulsan a hablar con más claridad, nos mueven a actuar con mayor amor y urgencia. No permite que nos quedemos acostados. Y Pablo no se queda inmovilizado por su dolor. Ese dolor se convierte en dirección, en urgencia, en propósito. Algo más. Cuarto lugar. Porque los afectos nos guardan de los peligros de una fe teórica, abstracta. Dios sabe que una fe meramente intelectual termina siendo distante y estéril. Y por eso permite que ciertas realidades no solamente se entiendan, sino que pesen. Fíjense, el apóstol Pablo sabía también eso. Que en 2 Corintios 1 dice que somos atribulados y somos consolados para el beneficio de otros. Porque cuando Dios nos choca y obra en nuestras vidas, esa dimensión que nuestros ojos pueden palpar del carácter de Dios, de su cuidado, nos hace precisamente beneficiar otras vidas. Los afectos concretos nos impiden reducir el cristianismo a ideas, sistemas, debates teológicos. Nos recuerdan que el Evangelio trata de personas o con personas reales, con destinos eternos reales, con gozo y con dolor que son reales también. Así que Pablo no escribe Romanos capítulo 9, estos 3 versículos, desde una reflexión fría sobre el escritorio, no, sino sobre un corazón que está afectado. Y él no esperó estar calmado, sino que él colocó allí toda la emoción de su corazón. Y una nota más acerca de esta pregunta: ¿por qué Dios permite esas cargas? Porque Dios nos enseña a amar aún sin controlar los resultados. Muchas veces empleamos energías y fuerzas en aquellas cosas que pretendemos lograr. Dios da afectos fuertes, intensos, concretos para enseñarnos a amar de una manera que no depende del resultado inmediato. Pablo ama a su pueblo, aunque la mayoría se iban a perder. Aunque la mayoría iban a rechazar a Cristo. Aunque su carga no se resuelve como él desearía, aún el dolor persiste.
Alguien seguro le habría dicho, Pablo, deja de pensar en ellos. En definitiva, ellos crucificaron a Jesús y lo han desechado. Deja eso. No tire las perlas a los cerdos. No, él seguía. Y ese es un amor que ha aprendido a descansar en Dios, aún sin dejar de doler. Y ese tipo de amor no nace naturalmente en nosotros, es Dios que lo forma. Así que ya está Pablo muy cargado. Allí está Pablo con una carga específica. Y allí está Pablo yendo hacia adelante, amando en pos de eso que Dios ha puesto en su corazón. ¿Qué aprendemos nosotros? Steve Green, un reconocido cantante desde hace décadas, es hijo de misioneros bautistas y pasó parte de su niñez precisamente en el campo misionero. Y él no solamente fue reconocido por su voz y sus canciones, sino por una profunda carga por la condición espiritual de las personas. Por eso cuando encontró una canción no compuesta por él, la acuñó y la convirtió prácticamente en su himno. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir. Gente llena de dolor y sin rumbo aquí. En angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción y solo Cristo ve. Y es donde viene el estribillo. Tienen que saber del amor de Dios. No hay forma de tomar esas palabras, mirar esa realidad, si tenemos a Cristo en nuestros corazones y reflexionar, sin reflexionar. Y lo que quiero dejarlos es con 3 preguntas a la luz de lo que miramos en Pablo en esta porción. Lo primero es una pregunta que tiene que ver con la carga real que hay en sus corazones y en mi corazón. ¿Existen en tu corazón cargas que persisten en el tiempo? Pensamientos que vuelven una y otra vez, anhelos que no se apagan con el descanso ni con la distracción. Si existiera el genio de los deseos y de repente te dice, pide un deseo, ¿qué sale de tus labios en ese momento? ¿Qué brotaría de tus labios? Si tu respuesta no sale rápido, puede reflejar que hay algo en lo que debes pensar. Porque por lo regular ese tipo de preguntas conllevan respuestas que no surgen en el momento que se formulan las preguntas. Suelen revelarse en respuestas espontáneas porque ya han sido el objeto de muchos pensamientos, oraciones, de muchos silencios. En una ocasión, Jesús se acercó a un hombre que era ciego y le dice, ¿cuál genio de los deseos de la lámpara? Le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué ustedes piensan que le respondió él? Que tenga la vista. No tuvo que irse a reflexionar, a deliberar. Hubo una necesidad que lo había agobiado, una carga toda su vida. ¿Qué es esa carga que hay en tu corazón? Que Dios lo use para revelar, ciertamente, si tienes una mirada celestial. La segunda pregunta tiene que ver con discernimiento espiritual. ¿Están siendo esos anhelos o esas cargas llevados al laboratorio de la intimidad con Dios y de la reflexión honesta delante de Él como hizo Pablo? Pablo también tenía una carga, como ustedes y yo. Pero lo que él hizo con esa carga fue llevarla delante de Dios, meditar y reflexionar y comunicarla.
Y Pablo habla de llevar todo pensamiento en otro lugar cautivo a la obediencia de Cristo. Y aunque es otro tipo de contexto, nosotros debemos mirar esas cargas y ponerlas allí, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio de Cristo, no para reprimir esas cargas, sino para examinarlo, discernirlo y someterlo a su señoría. ¿Estás orando tus cargas o simplemente las estás cargando? ¿Las estás evaluando a la luz del Evangelio o dejándolas definirse por el ritmo, por los valores y las expectativas del mundo? Tiene que ver con discernimiento. Y la tercera pregunta tiene que ver con la dirección de tu vida. Cuando llegue el momento en que tengas más libertad, más tiempo, más margen para hacer lo que quieras, cuando estás pensando en retiro, en esta etapa de tu vida, ¿hacia dónde crees que se inclinará naturalmente tu vida? Me voy a dedicar a conocer el mundo. Me voy a dedicar a descansar junto a los míos. Voy a disfrutar de lo que he sembrado y acumulado. Todo eso son pensamientos buenos y buenas cosas en sí mismos. O finalmente a dedicar tiempo, energía y atención a aquello que ha venido cargando tu corazón durante años y que has llevado delante de Dios y que sabes que es la voluntad de Dios que lleves esa carga. Esas preguntas no pretenden abrumarte, sino revelar cuán fácilmente nuestros afectos y cargas intensas pueden ser en pos de las cosas temporales. Jesús no dijo buscar primeramente el reino como una opción para creyentes especialmente comprometidos, no, sino como la manera normal de vivir la vida presente aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos, aquellos que pertenecen a él. Las batallas espirituales se libran en la mente y en el corazón. La manera como pensamos mueve nuestros corazones y voluntad. Nuestras emociones son un gran termómetro, nuestras cargas, para saber realmente cuál es la mirada que estamos teniendo. Que Dios no nos permita mantenernos en este mundo sin un corazón como el de Pablo. Su carga no tenía que ver con la efectividad, con lo que él pudiera lograr empleando tiempo para esos pensamientos, sino que era consistente con el corazón de Dios, con la encomienda que había sido puesta en sus manos, como vimos la semana pasada. Y realmente Pablo veía blanco y negro, salvo o condenado, solo dos categorías. Y cuando miraba hacia aquellos que estaban en necesidad, su corazón se rompía, se cargaba de una manera que no le podía dejar tranquilo, que no podía descansar. La palabra de Dios nos habla de que vamos a tener un descanso, pero ese descanso no es en esta tierra, hermanos. Ese descanso es en la presencia del Señor. Como decía la semana pasada, esta vida es para gastarla, ¿verdad? Pero gastarla en aquello que Dios nos ha dado. Gastarla haciendo la voluntad de Dios y sembrando para el reino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el corazón de Pablo. Te damos gracias porque hay cargas que no nos permiten descansar. Es un tiempo de mirar nuestros corazones, oh Dios. Ayúdanos a vivir no solamente la intensidad de Pablo en términos emocionales, sino hacer lo que él hizo, llevarlas delante de ti, reflexionar y mirar su propio corazón, su conciencia, depositarla delante de los hombres, pero vivir de tal manera que su vida fue consistente con su carga. Yo te ruego por cada uno de tus hijos, oh Dios. Todo en lo que dediquemos nuestro tiempo en este mundo, si no lo conectamos con aquellas cosas que tienen un valor eterno,
simplemente quedarán y habrá sido tiempo desperdiciado. Que seamos gente de los cielos, que tengamos miradas celestiales, que tengamos una cabeza llena de tu palabra, pero corazones que se emocionen y que se carguen con aquellas cosas que son conforme a tu corazón. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.